Bien, vamos a seguir viendo más sobre nomenclatura. Como vimos, hay algunos elementos que actúan con un solo número de oxidación. Entonces yo simplemente los puedo nombrar diciendo óxido de aluminio, por ejemplo, ¿sí? Pero hay algunos elementos que tienen más de un número de oxidación posibles. Por lo tanto, yo tengo que indicar con cuál o con qué número de oxidación está actuando o está interviniendo en esa nomenclatura. Entonces, para eso, para poder dar mayor información y dar un indicio de con cuál número de oxidación está actuando el elemento, es que voy a utilizar las diferentes nomenclaturas. Es decir, cuando el elemento tiene más de un número de oxidación, posible, se utilizan nomenclaturas. Las nomenclaturas son la nomenclatura de atomicidad o prefijos griegos, la nomenclatura de Stock o romana y la nomenclatura clásica, tradicional o funcional. ¿Sí? Vamos a ir viendo cómo nombro en este caso a un óxido por cada una de esas tres nomenclaturas. Es importante que las tengan en claro porque estas nomenclaturas también se van a utilizar para nombrar otro tipo de compuestos. Bien, vamos a empezar primero con la nomenclatura de prefijos griegos o atomicidad. La nomenclatura de prefijos griegos o atomicidad lo que me está indicando es justamente, o lo que voy a nombrar en este tipo de nomenclatura, es justamente la cantidad de átomos que forman parte de ese óxido. Para eso voy a utilizar ciertos prefijos que me van a estar dando indicio de esa cantidad de átomos. Esos prefijos los tienen también en la clase de nomenclatura de óxidos, que los pueden revisar ahí, pero vamos a revisarlos, ¿sí? Para 1 el prefijo que se utiliza es mono, para 2 di, para 3 tri, para 4 tetra, para 5 penta, para 6 hexa, para 7 hepta, para 8 octa, para 9 nona y para 10 deca. Estos son los prefijos que voy a utilizar en esa nomenclatura. Entonces, sigo con las mismas reglas de antes, ¿sí? Primero voy a nombrar al oxígeno, que es el elemento más electronegativo o con número de oxidación negativo de los dos, con la palabra óxido. Voy a utilizar el prefijo de y voy a nombrar, en este caso, el fósforo. ¿Pero qué voy a tener que hacer en este tipo de nomenclatura? Voy a tener que indicar la cantidad de átomos utilizando esos prefijos que ustedes tienen. Entonces miro y digo, el oxígeno tiene 5 como subíndice. Quiere decir que está formado por 5 átomos de oxígeno. Entonces voy a usar el prefijo penta. Y me va a quedar pentóxido de, y voy a nombrar ahora con un prefijo la cantidad de átomos de fósforo. El prefijo de 2 es di. Entonces me queda pentóxido de difósforo. Vamos a ver otro ejemplo. Vuelvo a nombrar de la misma manera. Óxido de azufre. Y ahora veo qué prefijos voy a utilizar. El oxígeno tiene como subíndice 2, por lo tanto me está indicando que tiene 2 átomos de oxígeno. Va a ser dióxido de
Y el azufre, como no tiene nada, tiene un 1 acá, ¿sí? O sea, se supone que es un átomo de azufre. Entonces ustedes van a decir, bueno, acá vengo y pongo mono. ¿Sí? Eso está mal. En realidad, el prefijo mono solamente se utiliza cuando el 1 está en el elemento que tiene el estado de oxidación negativo, ¿sí? Entonces, en este caso me va a quedar dióxido de azufre. En este caso, oxígeno y carbono, ¿sí? Como yo no tengo nada, supongo que hay un 1. Entonces, nombro primero el oxígeno. Como tiene un solo átomo, voy a decir monóxido de carbono. ¿Sí? Fíjense, cuando el 1 está en el que tiene el estado de oxidación negativo, yo voy a escribir el prefijo mono. Pero cuando el 1 está en el elemento que tiene el estado de oxidación positivo, el prefijo mono no se escribe, ¿sí? Lo mismo pasaba acá. ¿Sí? Esas son por ahí las consideraciones que tienen que tener en cuenta. Vamos a ver otro tipo de nomenclatura, que es la nomenclatura de Stock o numeración romana. ¿Sí? En la nomenclatura de Stock o numeración romana, lo que se mira es el estado de oxidación directamente con el que actúa el elemento. Entonces, si a mí me dan este óxido, ¿sí? Vamos a hacer los mismos que hicimos en el ejercicio anterior. Yo puedo saber cuál es el número de oxidación, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que este 5 que tiene acá vino de este fósforo y que este 2 que tengo acá vino de este oxígeno. Por lo tanto, yo sé que el fósforo en este compuesto está actuando con número de oxidación más 5. Entonces, voy a escribir la palabra óxido para nombrar el oxígeno. Fíjense que siempre nombro primero al que tiene el estado de oxidación negativo. Óxido de fósforo. Y entre paréntesis, con número romano, voy a poner el número de oxidación del fósforo. En el caso del azufre y del oxígeno. Acá, ustedes por ahí el error más común que cometen es, acá supongo que tengo un 1, ¿no? Entonces dicen, bueno, acá tengo menos 1 y acá tengo menos 2, ¿sí? Eso ya es un error. ¿Por qué? Porque sabemos que el oxígeno siempre tiene estado de oxidación menos 2, siempre. Entonces, el azufre, en este caso, tiene que tener un número de oxidación con el cual, cuando yo simplifiqué, me quedó un 2 acá. Entonces puedo inferir que es un 4. Esto es algo que también les quiero aclarar. Ustedes, cuando les pasa esto, pueden hacer este razonamiento que hicimos recién, o si no, también pueden recurrir a la tabla periódica. En la tabla periódica, el azufre tiene 3 estados de oxidación, 2, 4 y 6, ¿sí? Para compuestos que tienen oxígeno, después vamos a ver compuestos que no los tienen, siempre utiliza estos estados de oxidación, el 4 y el 6. Y el 2 lo utiliza para compuestos que no son oxigenados. Por lo tanto, cuando yo formo óxido, por ejemplo, voy a estar utilizando, o el azufre va a estar utilizando siempre el estado de oxidación 4 y 6. Cuando esté formando compuestos no oxigenados, por ejemplo sales binarias o hidruros, ese azufre va a estar usando el estado de oxidación 2, ¿sí? Eso lo pueden marcar en su tabla o anotárselo en algún lugar para siempre tenerlo presente. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo me doy cuenta de que en realidad el azufre en este compuesto estuvo actuando con estado de oxidación 4, porque cuando yo crucé, ¿sí? Si yo lo hago acá, simplifiqué y me quedó este óxido que tengo acá, ¿sí? Por eso en este compuesto está actuando con el estado de oxidación más 4. Entonces, ¿cómo lo voy a nombrar? Óxido de azufre y entre paréntesis
y en número romano el estado de oxidación. El carbono también tiene 2 estados de oxidación posibles, que lo sacan de la tabla, que son 4 y 2, ¿sí? Siempre tengan en cuenta esto, que el oxígeno siempre tiene -2, ¿sí? Entonces, quiere decir que para que a mí acá no me quede ninguno, me quede un subíndice 1, el carbono tiene que haber actuado con estado de oxidación +2, ¿sí? Porque cuando los crucé se simplificaron y me quedó el subíndice 1. Por lo tanto, este óxido se llama óxido de carbono y entre paréntesis 2. Vamos a ver la nomenclatura clásica, tradicional o funcional. En la nomenclatura clásica, tradicional y funcional, lo que voy a indicar son también con distintos prefijos y sufijos la cantidad o el número de oxidación con el que está actuando el elemento. En la nomenclatura clásica y funcional requiere conocer todos los estados de oxidación posibles que tenga el elemento. Para eso vamos a tener que tener disponible la tabla, ¿sí? Vamos a empezar con este. El fósforo, si ustedes miran, tiene 2 estados de oxidación posibles en la tabla periódica, que son 3 y 5, ¿sí? Estos son los 2 estados de oxidación posibles para el fósforo. Yo me doy cuenta, ya simplemente mirando cómo está formado mi óxido, que en este compuesto el fósforo está actuando con el estado de oxidación +5. Entonces, para nombrarlo, voy a nombrar primero el oxígeno con la palabra óxido. En este caso, el prefijo de no se pone y se agrega una terminación para indicar si estoy utilizando el estado de oxidación mayor o menor. Como en este caso estoy usando el mayor estado de oxidación, voy a usar la terminación ICO. Cuando el elemento utiliza el mayor estado de oxidación, se utiliza la terminación ICO. Por lo tanto, en este caso, el óxido va a ser óxido fosfórico. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si, al contrario, el óxido que formo es este, en donde de los 2 estados de oxidación posibles del oxígeno, estoy usando el menor estado de oxidación? Lo voy a nombrar también el oxígeno con la palabra óxido y voy a utilizar la terminación oso para el menor estado de oxidación. Por lo tanto, me va a quedar óxido fosforoso. Entonces, cuando el elemento tiene 2 estados de oxidación posibles, para el mayor estado de oxidación voy a utilizar la terminación ICO. Y para el menor estado de oxidación voy a utilizar la terminación oso. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos el cloro, ¿sí? También me fijo y digo, el oxígeno ya sé que actúa con -2 y en este compuesto el cloro actúa con 7. Cuando yo voy a la tabla periódica, el cloro tiene 4 estados de oxidación posibles. Por ejemplo, que son 1, 3, 5 y 7. Esos son los estados de oxidación posibles del cloro. Entonces, voy a tener que agregar a esa nomenclatura, a esa terminación oso-ico, algo para poder diferenciarlos y poder decir si estoy usando el más chico de todos o el más grande de todos. Entonces, cuando se utiliza el menor de todos, que en este caso es 1, voy a utilizar el prefijo hipo con la terminación oso. Ahora lo vemos con un ejemplo. Al que le sigue la terminación oso, ico, y al más grande de todos voy a utilizar el prefijo per con la terminación ico.
Entonces, en este caso, yo estoy usando el mayor de todos los estados de oxidación posibles. Entonces, ¿cómo voy a nombrar este óxido? Como óxido perclórico. El prefijo per con la terminación ico. Si yo hubiera usado el cloro con estado de oxidación 3, diría óxido cloroso. Con 5, óxido clórico. Y con el estado de oxidación 1, diría óxido hipocloroso.